El Consejo Galáctico era un grupo formado por las especies alienígenas más poderosas de la galaxia. Controlaban los vastos territorios de cientos de mundos diferentes. Cada especie poseía su propia tecnología avanzada y sus flotas eran temidas en todo el universo. Creían que ya habían visto todo lo que había que ver, pero un día, algo sucedió que los sacudió hasta la médula. El Consejo siempre había creído que la Tierra, el hogar de los humanos, llevaba mucho tiempo muerta. Había pasado 500.000 de años desde la última vez que se había visto o sabido de un humano. La Tierra no era más que un recuerdo, un planeta abandonado en los libros de historia. El Consejo nunca le dio mucha importancia. La Tierra era un mundo mortal, un planeta lleno de criaturas peligrosas y entornos hostiles. Y los humanos que vivían allí eran duros, pero no habían representado una amenaza durante siglos. Los últimos humanos se habían ido, y los recursos de la Tierra habían sido olvidados por la galaxia. Por eso, cuando llegó el primer mensaje, nadie se lo esperaba. El mensaje era extraño, solo una serie de números seguidos de símbolos e imágenes. Los símbolos parecían antiguos, casi arcaicos. Al principio no tenían sentido, pero después de un tiempo, los mejores traductores e investigadores de la galaxia comenzaron a estudiarlo. A medida que decodificaban el mensaje, sus rostros palidecieron. El mensaje era simple, pero escalofriante: estamos llegando. Los miembros del Consejo miraron el mensaje con incredulidad. La idea de que alguien o algo viniera de la Tierra era casi imposible de creer. El planeta había estado muerto durante tanto tiempo, y se pensaba que la humanidad estaba extinta. Pero ahí estaba, una clara advertencia del pasado. Algo había sobrevivido en la Tierra, algo que había permanecido oculto durante miles de años. Y ahora, venía a por el Consejo Galáctico. El Consejo entró rápidamente en estado de máxima alerta. El mensaje era antiguo, pero era lo suficientemente claro como para sacudir los cimientos de toda la galaxia. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Los humanos? ¿Cómo podrían haber sobrevivido tanto tiempo? ¿Y por qué enviaban un mensaje después de todo este tiempo? ¿Y si los humanos nunca se extinguieron realmente? Dijo el líder del Consejo, con la voz tensa. Se quedó mirando el mensaje, las palabras resonando en su mente. ¿Podría ser posible? ¿Podría la humanidad haber sobrevivido de alguna manera a la destrucción de su mundo natal? No lo sé, respondió uno de los otros líderes. Pero si están viniendo, necesitamos prepararnos. No tenemos idea de lo que han estado haciendo todos estos años, ni qué tipo de poder poseen. Puede que los hayamos subestimado. Los líderes estuvieron de acuerdo. No podían ignorar el mensaje, pero tampoco podían permitirse tomarlo a la ligera. El Consejo Galáctico se había considerado durante mucho tiempo el poder más fuerte de la galaxia. Habían lidiado con guerras, rebeliones y un sinfín de otras amenazas, pero nunca se habían enfrentado a algo como esto. Las siguientes horas se pasaron en intensas reuniones. Se convocó a los mejores exploradores y oficiales de inteligencia para buscar cualquier pista sobre lo que podría estar sucediendo en la Tierra. Después de años de investigación, el Consejo casi se había olvidado de la Tierra. Ya no había ninguna razón para estudiarla. Pero ahora, todo era diferente. El mensaje tenía que significar algo, y si los humanos de alguna manera seguían vivos, el Consejo necesitaba saber cómo y por qué. Mientras los exploradores registraban los confines lejanos del espacio, el Consejo continuaba planeando su respuesta. Temían que la flota perdida de naves de guerra de la Tierra aún pudiera existir, oculta en el planeta. Temían que la ira de la humanidad pudiera ser aún más peligrosa de lo que habían imaginado. Pero tampoco podían ignorar el hecho de que el mensaje era una advertencia que tenía más de 500.000 años. Tenemos que estar listos, dijo el estratega jefe del Consejo. Si los humanos han regresado, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Pueden ser más peligrosos de lo que pensamos. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en las profundidades de un campo de asteroides oculto, algo comenzaba a moverse. Antiguas naves de guerra que habían estado inactivas durante siglos comenzaron a encender sus sistemas. Estas naves, construidas por humanos mucho tiempo atrás, habían estado esperando,
ocultas a los ojos de la galaxia. Sus armas estaban en silencio, pero ahora, las naves estaban despertando. Y a medida que se encendían, los sistemas de IA de las naves cobraron vida. La flota, que había estado congelada en el tiempo, comenzó a moverse. Las viejas naves de guerra humanas ya no eran solo una reliquia del pasado. Se estaban convirtiendo en una fuerza poderosa una vez más. El mensaje había sido enviado, pero ahora, la verdadera historia apenas comenzaba. El Consejo Galáctico no tenía idea del tipo de venganza que buscaban los humanos. Habían subestimado a la Tierra y a su gente. Y mientras las antiguas naves comenzaban a moverse hacia el núcleo de la galaxia, el Consejo se dio cuenta de que se enfrentaban a algo que iba mucho más allá de sus expectativas. Habían ignorado el pasado durante demasiado tiempo, y ahora los humanos regresaban, no solo para recordarle a la galaxia su fuerza, sino para mostrarle al Consejo el verdadero poder del legado olvidado de la Tierra. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. En las profundidades de un rincón oscuro del espacio, escondido en un campo de asteroides lejos de las miradas indiscretas de la galaxia, algo se estaba agitando. Durante miles de años, había permanecido en silencio, su propósito olvidado por todos. Pero ahora, después de 500.000 años de quietud, una fuerza estaba despertando. Era la flota de la humanidad, que una vez se creyó perdida para siempre. La primera nave en cobrar vida fue masiva. Era un antiguo acorazado, una de las naves más grandes jamás construidas por la humanidad. Su casco, una vez cubierto por capas de polvo y roca, ahora comenzaba a brillar mientras sus motores se encendían lentamente. Los enormes propulsores de la nave cobraron vida con un zumbido, liberándose del campo de asteroides que la había ocultado del resto de la galaxia. La IA de la nave, inactiva durante mucho tiempo, activó sus circuitos, que vibraron con vida. Los sensores del acorazado escanearon el espacio circundante, sus sistemas informando de todo con perfecto detalle. Era como si la nave nunca hubiera dormido. Sus antiguos sistemas de armas comenzaron a zumbar, calibrándose por primera vez en 500.000 de años. La nave estaba lista para la batalla. A medida que el acorazado se movía, las otras naves de la flota también comenzaron a despertar. Lentamente, una por una, la flota oculta de naves de guerra de la humanidad se encendió. Estas naves eran antiguas, pero estaban lejos de ser débiles. Estaban equipadas con tecnología avanzada que no tenía rival cuando la humanidad las construyó por primera vez. Sus sistemas de armas eran poderosos, capaces de destruir planetas enteros con un solo disparo. Las naves podrían haber estado abandonadas durante siglos, pero no estaban ni mucho menos obsoletas. La flota no era solo una colección de naves de guerra, era un símbolo de la fuerza de la humanidad, construida durante una época en la que la Tierra había sido una civilización próspera, temida en toda la galaxia. Estas naves habían sido diseñadas con un único propósito, la guerra. Y ahora, después de todos estos años, estaban listas para cumplir ese propósito una vez más. A medida que la flota se posicionaba, los comandantes de las naves comenzaron a hacer sentir su presencia. Los sistemas de IA de la flota, programados con el conocimiento de sus creadores humanos, comenzaron a enviar señales encriptadas. Las naves se movían como fantasmas, deslizándose por el espacio sin ser detectadas por el resto de la galaxia. Pero el mensaje era claro, la humanidad había regresado. Lejos, al otro lado de la galaxia, el Consejo Galáctico estaba sumido en el caos. Habían recibido el extraño mensaje de la Tierra, y ahora la verdad era innegable. La flota humana era real, y venía hacia ellos. El Consejo no tenía idea de qué hacer. Habían creído que la humanidad había desaparecido hacía mucho tiempo, que no era más que una nota a pie de página en la historia. Pero ahora, la flota oculta estaba despertando y se dirigía hacia ellos. El Consejo movilizó rápidamente sus fuerzas, enviando exploradores para rastrear los movimientos de la flota. Esperaban ganar algo de tiempo, recopilar información y prepararse para lo que fuera que viniera. Pero la flota humana era rápida. Sus avanzados sistemas de propulsión le permitían moverse a través de vastas distancias en muy poco tiempo. No pasó mucho antes de que el Consejo se diera cuenta de que sus exploradores no podían seguir el ritmo.
La flota era demasiado poderosa, demasiado rápida, y parecía no tener intención de detenerse. De vuelta en las profundidades del espacio, las naves de la flota humana continuaban despertando. Sus sistemas se estaban activando lentamente, pero su poder crecía con cada momento que pasaba. Los antiguos sistemas de armas de la flota volvieron a estar en línea, y las armas de destrucción masiva que la humanidad había creado una vez comenzaron a zumbar con energía. Las naves ya no eran solo reliquias del pasado, se estaban convirtiendo de nuevo en las armas de guerra perfectas. Los humanos se habían ido durante siglos, pero no habían olvidado cómo luchar. La IA de la flota comenzó a enviar señales a cada una de las naves de guerra, coordinando sus movimientos y asegurándose de que todas trabajaran juntas. La flota era una fuerza única y unificada una vez más, y se dirigía hacia el Consejo Galáctico. A medida que las naves se acercaban al núcleo de la galaxia, su presencia se hizo innegable. El Consejo ya no podía ignorar a la flota que venía por ellos. Habían esperado mantener a los humanos en el olvido, dejar el oscuro legado de la Tierra en el pasado. Pero ahora, ese legado regresaba para atormentarlos. Las naves de la flota se movían en perfecta sincronía, sus formas masivas proyectando largas sombras sobre las estrellas. La humanidad, una vez olvidada, había resurgido de las cenizas y estaba lista para dejar su huella en la galaxia una vez más. El Consejo había pensado que podría gobernar sin oposición, pero habían cometido un terrible error. Los humanos habían vuelto, y no venían a negociar. La primera de las naves de guerra humanas entró en los confines exteriores del territorio del Consejo, su forma masiva cortando el espacio como un cuchillo. Las armas de la flota estaban listas, y el mensaje era claro: la Tierra había regresado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El Consejo Galáctico observaba con horror cómo las naves continuaban su avance. Sabían que esto era solo el principio. La flota estaba despierta, y nada en la galaxia podría detenerla ahora. El Consejo Galáctico estaba sumido en el caos. Después de años de gobernar innumerables sistemas estelares, nunca habían imaginado que algo así pudiera suceder. La humanidad, la misma especie que habían dado por extinta, había regresado. Y ahora, la largamente olvidada flota de la Tierra se dirigía directamente hacia ellos. En las cámaras del Consejo, los líderes de las especies más poderosas de la galaxia se sentaban en círculo, mirando las pantallas holográficas que llenaban la sala. Estas pantallas mostraban las posiciones de la flota humana, que ahora avanzaba a una velocidad increíble. Las naves de la flota, antiguas y poderosas, se movían hacia el corazón del Consejo con una precisión aterradora. ¿Cómo ha podido pasar esto?, gruñó el líder de los Drakkar, una feroz especie reptiliana. Destruimos la Tierra. Nos aseguramos de que no quedara nada. Su voz era aguda por el pánico, sus ojos rojos muy abiertos por el miedo. Nadie pensó que los humanos pudieran haber sobrevivido, dijo el líder de los Aetar, una especie conocida por su avanzada tecnología. Borramos todo rastro de su civilización. Se suponía que sus naves eran chatarra, sus ciudades reducidas a cenizas. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Durante siglos, el Consejo había creído que la Tierra era solo un recuerdo lejano, un mundo mortal sin nada que ofrecer. Nunca esperaron que nada saliera de allí. Pero ahora, las naves de la humanidad estaban vivas de nuevo, y se dirigían directamente al territorio del Consejo. El estratega jefe del Consejo, un alienígena alto de piel plateada llamado Elara, se puso de pie, con las manos temblando mientras revisaba los datos. Los hemos subestimado, dijo con voz tensa. Los humanos nunca murieron de verdad. Han estado esperando, ocultos en los rincones oscuros del espacio, aguardando su momento. Y ahora han regresado, y vienen a por venganza. La sala se quedó en silencio. El peso de las palabras golpeó a todos en la habitación. ¿Venganza? ¿Qué podrían querer los humanos con una venganza? El Consejo había destruido su hogar, su mundo. Habían aniquilado a la humanidad, sin dejar nada atrás. Los humanos no tenían ejército, ni naves, ni medios para defenderse. ¿O eso creía el Consejo? ¿Cómo podemos detenerlos?, preguntó una voz desde el fondo de la sala, temblando de miedo.
Era el líder de los andorianos, una especie conocida por su fuerte ejército, pero incluso ellos parecían asustados por lo que se avecinaba. Ni siquiera sabemos cuántas naves tienen, respondió el Ara. Su flota podría ser tan grande como la nuestra, o incluso más. Solo hemos visto una pequeña parte hasta ahora. Y esas naves son antiguas, pero son increíblemente avanzadas. Es como si hubieran estado congeladas en el tiempo, esperando despertar y atacar. La sala se llenó de pánico. Los líderes de diferentes especies intercambiaron miradas preocupadas, sin saber qué hacer. Habían enfrentado muchas amenazas a lo largo de los siglos, pero esto era algo diferente. La flota humana, que una vez se creyó que no era más que un mito, era real y se dirigía hacia ellos. Ya están entrando en nuestros sistemas exteriores, dijo uno de los oficiales a Etar, con la voz temblorosa. Nuestras naves están demasiado lejos de su posición para interceptarlos. Si siguen a esta velocidad, llegarán al corazón del territorio del Consejo en cuestión de días. Días. El líder Drakkar golpeó la mesa con el puño. No tenemos días. Tenemos que hacer algo ahora. La tensión en la sala era palpable. Los líderes militares del Consejo comenzaron a gritar unos sobre otros, tratando de idear un plan para detener a los humanos. Pero había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Cómo habían sobrevivido los humanos? ¿Cómo habían logrado reconstruir su flota? ¿Y por qué venían a por el Consejo ahora? El Ara respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitamos recopilar más información. Necesitamos entender lo que tienen. No podemos derrotarlos si no sabemos a qué nos enfrentamos. Un pequeño y nervioso oficial de la División de Inteligencia del Consejo se puso de pie. Hemos estado enviando exploradores para rastrear sus movimientos. Están usando tecnología humana antigua, pero es increíblemente poderosa. Nunca hemos visto nada igual. El oficial hizo una pausa, su voz flaqueando. También hemos detectado señales extrañas. La flota humana se está comunicando con algo, o alguien. No están solos. La sala volvió a guardar silencio. ¿Los humanos no estaban solos? ¿Quién más podría estar con ellos? ¿Qué otras fuerzas estaban detrás de la flota humana? El pánico del Consejo creció. Una vez fueron los gobernantes indiscutibles de la galaxia, pero ahora se enfrentaban a una amenaza que nunca antes habían visto. Los humanos, una vez una raza olvidada, habían regresado con sed de venganza, y ahora, con cada hora que pasaba, su flota se acercaba más. Debemos prepararnos para lo peor, dijo el Ara, con la voz firme pero llena de urgencia. Puede que no tengamos más remedio que luchar contra ellos. Si vienen a por nuestro territorio, nos defenderemos. Pero no debemos subestimarlos. Los humanos no se rendirán fácilmente. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. Por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico tenía miedo. Habían gobernado la galaxia sin que nadie los desafiara, pero ahora, los humanos venían, y no se detendrían hasta haber tomado lo que creían que era legítimamente suyo. En la oscuridad del espacio, la flota de la Tierra continuaba su avance. Las naves estaban listas. Los humanos estaban listos. Y el tiempo de dominio del Consejo llegaba rápidamente a su fin. La tensión en las cámaras del Consejo Galáctico alcanzó su punto de ruptura. Los líderes de toda la galaxia, antes seguros de su control, ahora se sentaban en silencio, atenazados por el miedo. La flota humana ya no era un mito, era real y estaba en camino. Nadie sabía lo que querían los humanos, pero una cosa estaba clara: la galaxia los había subestimado, y ahora venían a por venganza. Mientras los miembros del Consejo discutían sobre su próximo movimiento, un nuevo mensaje apareció en la pantalla holográfica central. Era una transmisión simple, pero su impacto fue inmediato. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje claro e inequívoco. Esta es su advertencia final. Abandonen nuestro territorio ahora, o enfrentarán las consecuencias. La flota de la Tierra está llegando, y no nos detendremos hasta que se haga justicia. El mensaje fue corto, pero tenía un gran peso. El Consejo había esperado muchas cosas de los humanos. Ira, quizás,
o el deseo de reclamar su mundo perdido. Pero esto era algo diferente. Era una advertencia, y el consejo sabía que no podía ignorarla. La sala se quedó en silencio mientras los líderes leían y releían el mensaje. Era calmado, pero no había forma de confundir la amenaza detrás de las palabras. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje hablaba en serio. Los humanos no venían a negociar ni a suplicar piedad. Venían para hacer que el consejo pagara por lo que había hecho. ¿De verdad creen que pueden entrar como si nada en nuestro espacio y exigir cosas? Gruñó el líder de la especie Boar, su masiva forma acorazada elevándose sobre los demás, su voz goteando ira. Destruimos su mundo. ¿Qué pueden hacernos? Subestimarlos de nuevo sería un error, replicó el Ara, el estratega jefe del consejo, en voz baja. No conocemos todo el poder de su flota. Ese mensaje no es un farol. Estuvieron desaparecidos durante mucho tiempo, y ahora han regresado con un ejército. Debemos estar preparados. ¿Y si solo han enviado unas pocas naves? Preguntó el líder de los andorianos. Quizás solo están tratando de intimidarnos. El Ara negó con la cabeza. Los humanos nunca hicieron nada sin un propósito. Esta flota es vasta, y no están aquí en son de paz. Hemos sido su enemigo durante demasiado tiempo. Los líderes intercambiaron miradas inquietas. La advertencia los había golpeado más fuerte de lo que querían admitir. La flota humana era real, y su amenaza no era una fanfarronada vacía. El consejo había pensado que podía conquistarlo todo, que nadie se atrevería a desafiarlos. Pero los humanos, después de 500.000 años de silencio, estaban haciendo notar su presencia. Y no tenían miedo. Debemos actuar rápidamente, dijo la líder de la especie terrana, una raza de sangre fría y calculadora conocida por su brutal eficiencia. No podemos permitirnos sentarnos aquí y esperar a que nos ataquen. Si atacamos primero, podríamos tener la oportunidad de detenerlos antes de que lleguen a los sistemas centrales. ¿Atacar primero? La voz del líder Aetar estaba llena de incredulidad. Eso sería una tontería. Ni siquiera sabemos de lo que es capaz su flota. Necesitamos más información. Pero el Ara no estaba tan segura. El tiempo no está de nuestro lado. Cada minuto que perdemos les da más tiempo para prepararse. Y han dejado claro que no tienen intención de negociar. El debate se prolongó, pero el consejo ya no podía ignorar la realidad de la situación. La advertencia había sido enviada, y los humanos estaban llegando. La pregunta ahora era cómo detenerlos. Lejos, en la inmensidad del espacio, la flota humana avanzaba. Sus naves, aunque antiguas, eran poderosas. Cada una había sido diseñada para la destrucción, y cada una estaba ahora bajo el control de los sistemas de IA que habían estado inactivos durante siglos. La flota era una obra maestra de la ingeniería, construida para asegurar que nadie olvidara jamás la fuerza de la humanidad. En el corazón de la flota, a bordo de uno de los acorazados más grandes, el comandante de la flota estaba de pie ante un enorme mapa holográfico de la galaxia. Su rostro era estoico, pero su mente estaba concentrada. Había escuchado el mensaje del Consejo Galáctico, y solo fortaleció su determinación. No estamos aquí para negociar, dijo, su voz tranquila pero llena de autoridad. Estamos aquí para recordarles quiénes somos. Nuestra flota ha esperado este momento durante miles de años, y ahora ha llegado el momento de reclamar lo que nos fue arrebatado. Se volvió hacia sus oficiales, cada uno de pie en posición de firmes. Preparen la flota para el empuje final. No nos detendremos hasta que les hayamos hecho entender el coste de sus acciones. Los oficiales asintieron, y en cuestión de momentos, los motores de la flota rugieron con vida. Las masivas naves de guerra comenzaron a cambiar de posición, alineándose para el viaje hacia el corazón del territorio del Consejo. Habían esperado lo suficiente. Los humanos estaban llegando, y esta vez, no habría escapatoria. De vuelta en las cámaras del Consejo, los líderes se apresuraban a tomar decisiones. La advertencia había sido clara, pero ahora no tenían más remedio que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los humanos habían estado en silencio durante siglos, pero ahora estaban despiertos,
y venían con una fuerza que la galaxia nunca antes había visto. El tiempo para la diplomacia había terminado. La única pregunta que quedaba era si el Consejo Galáctico podría encontrar una manera de detener la ira de los humanos, o si se convertirían en la próxima víctima en la búsqueda de justicia de la humanidad. Los peores temores del Consejo Galáctico se estaban desarrollando ante sus ojos. La flota humana, vasta e imparable, se dirigía ahora hacia su corazón de poder. Por primera vez en siglos, las especies más poderosas de la galaxia ya no confiaban en su dominio. Los humanos estaban llegando, y traían un ejército que nadie había visto en milenios. A medida que las naves de la flota avanzaban, los líderes del Consejo se reunieron en la cámara principal, mirando la transmisión holográfica en vivo. Sus rostros estaban sombríos, sus ojos llenos de inquietud. La flota de la Tierra no era solo un pequeño grupo de naves viejas. Era masiva, una colección de naves de guerra que se extendía a través de las estrellas. Cada nave era un testimonio de la fuerza de la humanidad, construida para sobrevivir a la prueba del tiempo. «Míralos», dijo el líder de los Drakkar, con voz baja y tensa. «Se mueven como si supieran que son los dueños de la galaxia. Pensábamos que no eran nada. Ahora vienen a por nosotros». Elara, la estratega jefe del Consejo, estaba de pie al frente, con el ceño fruncido en señal de concentración. «No podemos subestimarlos. Sus naves pueden ser antiguas, pero son poderosas. Cada movimiento que hacen está calculado. Han estado esperando este momento». Un mapa holográfico mostraba a la flota humana acercándose cada vez más, sus naves, cada una del tamaño de una pequeña ciudad. Los humanos claramente habían pasado los últimos 500.000 años acumulando su fuerza, preparándose para el día en que volverían a levantarse. El Consejo había pensado que estaban a salvo, que nadie recordaría la Tierra, y mucho menos sería capaz de resurgir de las cenizas. «¿Cuál es su próximo movimiento?», exigió el líder de los Aetar. «Necesitamos saber cómo detenerlos». «Esperen», dijo Elara, señalando la transmisión. «Miren esto. Su flota se está extendiendo. Es como si nos estuvieran rodeando». Una ola de pánico recorrió la sala. La flota humana no se dirigía solo a un único lugar. Estaba rodeando cada sistema principal que el Consejo controlaba. Los humanos no solo apuntaban a un único ataque, se estaban preparando para un asalto a gran escala. «Nos tienen acorralados», dijo el líder de los andorianos, con la voz temblorosa. «No tenemos las fuerzas para defender todo. Tendremos que elegir qué proteger. Tenemos que actuar ahora», gruñó el líder de los Boar. «No podemos esperar a que den el primer paso. Nuestra flota debe atacar». Pero Elara levantó una mano, silenciando la sala. «No, todavía no. No podemos lanzarnos a una pelea sin saber a qué nos enfrentamos. Nos están incitando a atacar primero». Los líderes del Consejo la miraron, sin saber qué hacer. El tiempo se agotaba. Cada minuto que perdían le daba a los humanos más tiempo para fortalecer su posición. Entonces, la transmisión holográfica parpadeó y apareció un nuevo mensaje, enviado desde la flota humana. Era corto, como la advertencia anterior, pero tenía un peso que hizo que cada líder del Consejo sintiera un escalofrío. «Venimos a por justicia. Tienen una última oportunidad de abandonar nuestro espacio. Si no lo hacen, les mostraremos todo el poder de la humanidad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El mensaje era claro: los humanos no estaban aquí para negociar. Venían a recuperar lo que les habían robado. El Consejo ya no tenía elección. Sus opciones se estaban agotando. «¿Qué hacemos?», preguntó la líder de la especie terrana, con la voz temblorosa. «No podemos dejar que simplemente se apoderen de nuestra galaxia. Tenemos que luchar». «Lucharemos», dijo Elara con firmeza, su mente ya trabajando en un plan. «Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos simplemente lanzar nuestras naves a la batalla sin pensar. Necesitamos dividir nuestras fuerzas, cortar sus líneas de suministro y hacerlos retroceder lentamente». El Consejo comenzó a discutir sus estrategias, sus voces mezclándose en un torbellino de ideas. Pero la realidad era clara: luchar contra la humanidad sería una pesadilla.
Los humanos no eran débiles, eran fuertes, ingeniosos e implacables. La galaxia no tenía idea de a lo que estaba a punto de enfrentarse. Mientras tanto, a bordo del acorazado humano principal, el comandante Jason estaba al frente, mirando las estrellas. La galaxia estaba a su alcance, y con ella, la justicia que él y su gente habían esperado. Su misión era simple: hacer que el Consejo Galáctico entendiera que la Tierra nunca sería olvidada. Preparen la siguiente fase de la operación, ordenó el comandante Jason, su voz llena de fría determinación. Estamos avanzando. Nos aseguraremos de que entiendan que no nos detendremos hasta que hayamos tomado lo que es nuestro. Sus oficiales asintieron y se movieron rápidamente para cumplir las órdenes. En toda la flota, las naves encendieron sus motores, que rugieron con vida mientras se colocaban en formación de ataque. El tiempo de espera había terminado. De vuelta en la cámara del Consejo, los líderes se preparaban para la guerra. Ya no tenían elección. La flota humana era demasiado poderosa para ignorarla, y habían demostrado que estaban dispuestos a destruir todo a su paso para conseguir lo que querían. Preparen las naves, dijo el Ara, con la voz llena de resolución. Defenderemos cada sistema que podamos. Lucharemos hasta el final. El destino de la galaxia pendía de un hilo. A medida que la flota humana se acercaba, quedó claro que esta sería una batalla como ninguna otra. Los humanos habían regresado, y no se irían sin luchar. El Consejo Galáctico había cometido un grave error al subestimarlos, y ahora enfrentarían las consecuencias. La batalla final había comenzado. El tiempo de las palabras había terminado. La flota humana, vasta y decidida, estaba ahora a distancia de ataque de los sistemas centrales del Consejo Galáctico. Las estrellas por delante estaban llenas de las siluetas de masivas naves de guerra, cada una un testimonio de la fuerza y la resistencia de la humanidad. El Consejo los había subestimado durante demasiado tiempo, y ahora enfrentarían las consecuencias. En la cámara principal del Consejo, los líderes permanecían en silencio, observando las pantallas holográficas que mostraban el avance de la flota humana. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos muy abiertos por el miedo. El mensaje era claro: los humanos no estaban aquí para negociar. Estaban aquí para reclamar lo que les fue arrebatado. No tenemos elección, dijo el Ara, la estratega jefe del Consejo, con la voz firme pero llena de urgencia. Debemos defender nuestros sistemas. Preparen las flotas para el despliegue inmediato. Los líderes asintieron, con expresiones sombrías. Habían esperado una resolución pacífica, pero los humanos habían dejado claro que buscaban justicia, no compromiso. El Consejo no tenía más remedio que luchar. En toda la galaxia, las flotas del Consejo se movilizaron. Masivas naves de guerra, cada una erizada de armas, se posicionaron. Las estrellas se llenaron con el zumbido de los motores y el estruendo de los preparativos. El Consejo estaba listo para defender sus territorios, pero sabían que se enfrentaban a un enemigo como ningún otro que hubieran encontrado antes. Mientras tanto, a bordo del acorazado humano principal, el comandante Jason estaba en el puente de mando, con los ojos fijos en el mapa holográfico de la galaxia. El momento había llegado. El Consejo había ignorado sus advertencias, y ahora pagarían el precio. Inicien el ataque, ordenó el comandante Jason, su voz fría y autoritaria. Los oficiales a su alrededor se movieron rápidamente, sus manos volando sobre los controles. La masiva nave de guerra se estremeció mientras sus sistemas de armas se encendían. En toda la flota, se estaban llevando a cabo acciones similares. Los humanos estaban listos para atacar. La primera andanada fue disparada, una lluvia de rayos de energía que surcaron el espacio, apuntando a las posiciones defensivas del Consejo. Los rayos alcanzaron sus objetivos, causando explosiones masivas que iluminaron la oscuridad del espacio. Las defensas del Consejo eran formidables, pero no estaban preparadas para la pura potencia y precisión del ataque humano. En el centro de mando del Consejo, las alarmas sonaron mientras la primera oleada de ataques impactaba. Los líderes se apresuraron a responder, emitiendo órdenes y coordinando sus flotas. Pero estaba claro que los humanos iban un paso por delante. Sus tácticas eran precisas,
sus movimientos coordinados. El consejo estaba a la defensiva. Necesitamos contraatacar, gruñó el líder de la especie Boar, con la voz llena de ira. No podemos dejar que nos hagan retroceder. El Ara negó con la cabeza. Tenemos que mantener nuestra posición. Si nos retiramos ahora, lo perderemos todo. Debemos mantenernos firmes. La batalla continuó, con ambos bandos intercambiando fuego. Las estrellas se llenaron con la luz de las explosiones y los rastros de los rayos de energía. Las naves eran destruidas, sus escombros flotando en el vacío. La flota humana era implacable, presionando el ataque con una determinación inquebrantable. A medida que la batalla continuaba, los líderes del Consejo se dieron cuenta del alcance total de su error. Habían subestimado a la humanidad, creyéndola débil e insignificante. Ahora se enfrentaban a una fuerza que no solo era poderosa, sino que también estaba impulsada por un profundo deseo de justicia. Los humanos no estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para reclamar lo que era suyo. En medio del caos, el comandante Jason permanecía en el puente de su nave, observando cómo se desarrollaba la batalla. Su rostro era estoico, sus ojos concentrados. Había esperado este momento durante siglos, y ahora había llegado. El Consejo aprendería que con la humanidad no se juega. Mantengan la presión, ordenó el comandante Jason. No nos detendremos hasta que hayamos alcanzado nuestro objetivo. Sus oficiales asintieron, sus rostros marcados por la determinación. La flota humana siguió adelante, su resolución inquebrantable. El Consejo había cometido un grave error, y ahora pagarían el precio. A medida que la batalla continuaba, las defensas del Consejo comenzaron a flaquear. Sus naves eran poderosas, pero no estaban preparadas para la embestida humana. Una por una, sus naves fueron destruidas, sus tripulaciones perdidas. Los líderes del Consejo observaban con horror cómo sus fuerzas eran diezmadas. No podemos resistir mucho más, dijo el líder de los andorianos, con la voz llena de desesperación. Necesitamos rendirnos. El Ara miró los rostros de sus compañeros líderes. No tenían elección. Los humanos habían demostrado su fuerza, y el Consejo estaba al borde de la derrota. Preparen la negociación de los términos de rendición, dijo el Ara, con la voz pesada por la resignación. La batalla había terminado. La flota humana había logrado su objetivo. El Consejo había sido derrotado. La galaxia nunca olvidaría el día en que la humanidad regresó para reclamar lo que era suyo. El Consejo Galáctico se había rendido, pero la victoria tuvo un alto precio. La destrucción en toda la galaxia fue inmensa. Se perdieron millones de naves y un sinnúmero de mundos quedaron en ruinas. Pero para el comandante Jason y la flota humana, esto no fue solo una batalla. Fue la culminación de una misión largamente esperada. Mientras las naves humanas apagaban sus motores, que zumbaban suavemente tras el feroz conflicto, Jason estaba en el puente del acorazado principal. Sus ojos miraban las estrellas que tenía delante, pero no había alegría en ellos. La misión había terminado, pero la guerra no se ganaría de verdad hasta que el Consejo comprendiera el peso de sus acciones. El mensaje final de rendición llegó, transmitido por todos los canales de comunicación. El Ara, la estratega jefe del Consejo, apareció en la pantalla, con el rostro pálido y agotado. Aceptamos sus términos, dijo el Ara, con la voz baja, casi quebrada. Pero sepan esto, humanos, el coste de esta guerra será recordado durante siglos. Sus acciones lo han destrozado todo. Jason no respondió al principio. Permaneció en silencio, recordando todos los años de espera, el dolor de la pérdida de la humanidad. Durante 500.000 años, la Tierra había sido olvidada por la galaxia, olvidada por aquellos que una vez vieron a los humanos como débiles e insignificantes. Pero nadie los olvidaría ahora. Finalmente, Jason habló, su voz fría pero llena de una tranquila determinación. El coste de sus acciones, Consejo, fue mayor de lo que jamás sabrán. Destruyeron la Tierra, y hemos venido a recuperar lo que es nuestro. Pero aún no hemos terminado. La galaxia recordará porque a la Tierra se la llama un mundo mortal. Jason se volvió hacia sus oficiales.
Pongan rumbo a los mundos del núcleo. Es hora de recordarle a la galaxia quiénes somos. Mientras los motores del acorazado volvían a rugir, la flota humana cambió de rumbo. No estaban aquí solo para ganar. Estaban aquí para asegurarse de que los errores del pasado nunca volvieran a ocurrir. El Consejo les había arrebatado todo, pero los humanos se habían reconstruido y eran más fuertes que nunca. La galaxia sentiría su poder, quisiera o no. El Consejo Galáctico, por otro lado, quedó en estado de shock. No era solo la destrucción lo que pesaba sobre ellos, sino la constatación de que no habían sabido reconocer el poder de la Tierra. Habían subestimado a la humanidad durante demasiado tiempo, y ahora pagarían el precio de su arrogancia. Pero incluso en la derrota, los líderes del Consejo sabían que no podían dejar que la venganza de la Tierra quedara impune para siempre. La galaxia lo recordará, gruñó el líder de los Aetar mientras caminaba de un lado a otro. Esto no ha terminado. Puede que los humanos hayan ganado esta batalla, pero nos reconstruiremos y devolveremos el golpe. El Ara, sin embargo, permaneció en silencio. Había visto la devastación. Había presenciado de primera mano la determinación en los ojos de Jason. Los humanos no eran como el Consejo ni como ninguna otra especie de la galaxia. Tenían el corazón y la voluntad para reconstruirse, incluso después de siglos de pérdidas. Eran implacables, y eso los convertía en una fuerza a tener en cuenta. A medida que la flota humana se adentraba en los mundos del núcleo, la influencia del Consejo sobre la galaxia comenzó a desmoronarse. Los sistemas que una vez estuvieron bajo su control ahora se enfrentaban a una nueva realidad. Los humanos habían regresado, y su mensaje era alto y claro. La Tierra había sido llevada al límite, pero ahora nunca más sería ignorada. La batalla, sin embargo, había mostrado a la galaxia algo que nadie esperaba. Los humanos no eran simplemente una raza derrotada, aplastada bajo el peso del tiempo. Eran supervivientes, guerreros que habían luchado por su propia existencia y habían regresado más fuertes de lo que nadie había imaginado. La galaxia había sido testigo del verdadero poder de la humanidad, y ahora sabían que la venganza de la Tierra era solo el principio. En el puente de la nave principal, Jason se dirigió a su tripulación. «Hemos llegado hasta aquí», dijo, su voz llena de determinación. «Hemos recuperado nuestro derecho a existir, pero no hemos terminado. Nos aseguraremos de que nadie olvide la Tierra. Ni ahora, ni nunca». Sus oficiales se irguieron, con los ojos llenos de la misma resolución inquebrantable. La batalla se había ganado, pero la guerra por el lugar de la humanidad en la galaxia apenas comenzaba. Mientras la flota humana navegaba entre las estrellas, dejaron atrás los restos destrozados del Consejo Galáctico. La Tierra había resurgido de las cenizas de la destrucción, y lo había hecho con una venganza que nadie olvidaría. La galaxia temblaría ante la sola mención del nombre de la humanidad, pues la Tierra ya no era un mundo olvidado, era una fuerza a tener en cuenta. La venganza de la Tierra había comenzado, y resonaría en todo el universo para siempre.